y con tu espíritu. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Padre poderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el encuentro con la persona de Cristo nos lleva precisamente a transformar nuestra existencia, nuestra realidad. Encontrarnos con Cristo, vivir unidos con Cristo, debe de transformarnos profundamente en nuestro ser, debe de renovarnos en lo más hondo de nuestra historia. Por eso escuchamos hoy en la segunda lectura tomada del apóstol San Pablo, cómo el cristiano, al encontrarse con Cristo, transforma su vida por medio del bautizo. Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. Por lo tanto, San Pablo, ¿verdad?, en su carta a los romanos hace ver ya entonces una realidad fundamental. Encontrarse con Cristo, es decir, bautizarse, y el bautizo implica entonces un encuentro profundo con Cristo, significa incorporarnos a su muerte. Aquel que es bautizado, por lo tanto, está siendo precisamente incorporado a su muerte. Es decir, se une al misterio de salvación. Y incorporarse a su muerte significa que entonces, así como Cristo murió, también nosotros hemos de morir a un estilo determinado de vida. A un estilo determinado de nuestra historia. Estamos llamados precisamente a transformar nuestra realidad. Incorporados a Cristo significa entonces me uno a su muerte para empezar un proceso de salvación. Ya no puedo ser el mismo de antes, ya no debo de ser el mismo que vivía de antaño, ahora tengo que transformarme. Por lo tanto, para San Pablo entonces el bautizo nos incorpora a Cristo para empezar a tener una existencia nueva, morir a una vida antigua, morir a un estilo de vida antiguo, para empezar a vivir una transformación profunda de nuestro ser, una renovación honda de nuestra historia. A partir de ahora no podemos ser los mismos de antes. Morimos, es decir, dejamos detrás precisamente la experiencia que tenemos en nuestro ser para empezar a renovarnos en lo más profundo de nuestra realidad. Ahora tenemos que ser nuevos, tenemos que ser distintos. Y el texto del Evangelio de hoy nos muestra algunos elementos para esta transformación, porque uno podría decir, bueno, si debemos morir y tenemos que ser nuevos, ¿cómo podemos ser nuevos? Bueno, el texto del Evangelio nos va dando el día de hoy algunas pistas para poder empezar precisamente a contemplar esta nueva realidad que tenemos. Encontramos en el Evangelio de hoy la última parte de este discurso misionero que hemos venido escuchando desde hace 2 domingos. Y el día de hoy comienza Jesús diciendo, el que ama más a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí.
el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Que a primera vista esta frase podría sonar totalmente contradictoria. ¿Cómo puede decir Jesús que no debemos de amar a nuestros padres o a nuestros hijos, no? ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a decir este tipo de cosas, no? ¿Será acaso que entonces no es importante amar a la familia? Sería una contradicción incluso, ¿verdad?, al cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? El cuarto mandamiento decía claramente, ¿verdad?, amar al padre y a la madre. E incluso Jesús en otro pasaje lo hace ver, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, hace ver eso, ¿no? La importancia de amar al padre y a la madre. Cuando se encuentra con el joven rico, lo hace ver. Entonces, ¿qué significa amar, que no debe de amar a su padre o a su madre? Cuando habla aquí Jesús del padre o de la madre, o del hijo o de la hija, porque fíjense que no habla del esposo o de la esposa, que curiosamente no mete esas dos palabras, pero sí habla del padre, de la madre, habla del hijo, de la hija. Está hablando de una realidad fundamental. El padre o la madre, ¿verdad?, representa entonces el apego al pasado, ¿verdad? El padre y la madre representan el pasado. Por lo tanto, cuando dice no amar al padre o a la madre, no se refiere solamente en sí misma a la persona, se refiere al pasado. Hay personas que viven a veces apegadas a su pasado toda la vida, ¿no? Toda la vida viven refiriéndose a su pasado, pero no son capaces de vivir su presente, no son capaces de vivir su realidad actual. Viven siempre apegados al pasado, viven apegados a lo que hicieron, a lo que vivieron o a lo que no hicieron, ¿no? Y viven apegados al pasado. Alguien que vive apegado al pasado, por supuesto que no puede ser discípulo de Cristo, porque toda la vida vive arrastrando cantidad de cosas del pasado que ya no tienen solución, porque en el presente ya no se pueden cambiar, o porque en el presente ya no se pueden vivir. Pero también el pasado puede significar entonces nuestros apegos negativos, ¿no? Nuestros apegos al que decimos, pues yo soy así, ¿no? Siempre he sido así y yo no voy a cambiar ahorita. Apego al pasado, ¿no? Ese no puede ser digno de Jesús. Alguien que vive apegado al pasado, alguien que vive arraigado a su pasado, arraigado solamente a lo que él piensa, a lo que él vivió o a lo que él era y que no quiere cambiar en el presente, ese no puede ser su discípulo. O al revés, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad?, pues son el símbolo del futuro. Hay gente que vive apegada en el futuro. En el futuro, ¿verdad?, yo voy a ser mejor. Dentro de poco voy a ser distinto, dentro de poco voy a transformar mi vida, dentro de poco, y siempre, ¿verdad?, hay gente que dice que en el futuro va a cambiar cosas, pero no cambia nada en el presente, ¿no? No vemos ningún esfuerzo en el presente. Dice, algún día seré mejor, ¿no? Algún día voy a transformarme, algún día voy a ser más generoso, algún día voy a ser más amable, algún día. Hay gente que vive apegada, aferrada a su futuro en el sentido de que va alargando las cosas para no enfrentarse en el presente, para no comprometerse en el hoy. Bueno, el que vive así, ese no puede ser su discípulo. Entonces aquí no hay que verlo solamente en la sintonía de la familia, sino más bien Jesús trata de dar a entender, si tú vives atrapado en el pasado, atrapado en el futuro, mira, tú no puedes ser digno de mí, porque no estás tomando tu vida en serio, ¿no? El discípulo no es aquel que vive atrapado en el pasado ni está en el futuro, sino que en el presente se compromete y trata de vivir con sus realidades actuales. Cuando el discípulo deja de apegarse a eso, entonces, como dice Jesús, toma su cruz, porque tomar la cruz no es otra cosa sino tomar la vida en serio. Tomar la vida en serio con lo que conlleva. Y tomar la cruz entonces implica un cambio de vida hoy, dejar atrás algo que voy arrastrando y comprometerme en el hoy, comprometerme en el presente. Ese es tomar la cruz, porque me estoy comprometiendo en serio, porque me estoy comprometiendo en mi historia actual, dejando eso. Tomar la cruz significa no solamente postergar las cosas para el futuro, sino tomarlas hoy, aunque me cueste trabajo. Ese es el discípulo auténtico. Y entonces, si hemos sido unidos a Cristo, decía San Pablo, ¿qué significa ser unidos a Cristo? ¿Qué significa unirnos a su muerte? Significa transformar nuestra vida, significa unirnos a una vida distinta. Y entonces la vida distinta, ¿a qué nos lleva? Esta vida distinta nos lleva entonces a alguna realidad fundamental, a quitarnos el pasado y a dejar de postergar al futuro y comprometerme en el presente. Ahí está, ¿no? Y para lograr esto, entonces Jesús presenta otra imagen muy importante de su tiempo y de los tiempos posteriores al Evangelio, ¿no? Y entonces aquí presenta a tres personajes, ¿no? Un profeta, un justo y un pequeño, tres niveles, ¿no? El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y al que diera, aunque sea un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, no perderá su recompensa. Pero ¿qué significa recibir a un profeta, recibir a un justo? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Por un lado, ¿verdad?, si lo vemos de un punto de vista histórico, efectivamente, ¿verdad?, en la época del Evangelio de Mateo y posteriormente, ¿verdad?, existían los profetas, que no son los mismos profetas del Antiguo Testamento, no.
Los profetas era un grupo, ¿verdad? Que sabemos muy poco de ellos, ¿verdad? Porque no hay muchos testimonios, pero hay algunos sobre los profetas. Los profetas era un grupo, ¿verdad? De personas itinerantes, caminantes, que iban de un lugar a otro predicando la palabra. Esos son los profetas. Misioneros itinerantes que iban a diferentes comunidades anunciando la palabra. Eran los profetas. A eso se refiere. Al que reciba un profeta, ¿qué está diciendo? Al que reciba aquel que viene a anunciar la palabra, que viene a anunciar el reino, que viene a anunciar la buena nueva. A ese, si lo reciben, recibirán recompensa de profeta. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo hace referencia entonces a este grupo de personajes que existían en la antigüedad, que después desaparecieron, por eso no tenemos muchas pruebas de ello, pero el Evangelio de Mateo da ese testimonio, ¿no? El profeta. Luego habla de un justo. ¿Quiénes son los justos? Los justos se refiere sobre todo pues a los que se esfuerzan por vivir la voluntad de Dios, ¿no? Ya la palabra justo aparece, ¿verdad? Desde el principio del Evangelio, cuando San José decimos que era un hombre justo. Aparece la palabra justo, ¿verdad? Después, ¿verdad? Cuando está acusando a los fariseos, ¿verdad? Habla de los verdaderos justos, los que cumplen la voluntad de Dios. Por lo tanto, recibir a un justo, ¿verdad? ¿A qué se refiere a recibir un justo? Pues a ser capaz de recibir a aquel que cumple la voluntad de Dios. Uno que se esfuerza todos los días por vivir la voluntad de Dios. Y en tercer lugar habla de los pequeños. ¿Los pequeños quiénes son? Los pequeños son los que no valen a los ojos del mundo. Esos son los pequeños, ¿eh? Los pequeños son los que no valen. Los pequeños son los indefensos. Pues si tú recibes a un pequeño, lo acoges en tu corazón, lo acoges en tu interior, recibirás tu recompensa, tú recibirás una recompensa. Fíjese cómo entonces Jesús está hablando precisamente de la importancia de acogerlos, porque efectivamente este tipo de grupos había que acogerlos, desde un punto de vista material, ¿verdad? Es decir, hospitalario, hay que acogerlos. Si un profeta va predicando de una aldea a otra, hombre, acógelo, ¿no? Si hay un pequeño que necesita tu ayuda, acógelo. Pero curiosamente dice, recibirá recompensa de profeta, recibirá recompensa de justo. Y sí, podría referirse, claro, decir, lo que tú hagas, el bien que tú le hagas a los otros, tú también en el futuro vas a recibir un bien, claro, ese podría ser un nivel. Pero la recompensa del profeta no solamente es que en el futuro me va a premiar Dios, no. La recompensa del profeta es lo que tú te llevas del profeta. Si tú recibes a un profeta, ¿qué quiere decir que estás haciendo cuando recibes a un profeta? Cuando recibes a un profeta, estás recibiendo su palabra. Está recibiendo su enseñanza. En el fondo, ¿cuál es la recompensa del profeta? Que tú habrás recibido esa palabra, una palabra que te transforma, una enseñanza que te puede hacer nuevo, una enseñanza que te puede transformar en tu vida. Esa es la recompensa del profeta. No pensemos solamente en la vida eterna, ¿verdad? Me voy a salvar. No. La recompensa del profeta es que yo he recibido su enseñanza. Si yo no recibo al profeta, si yo no lo quiero escuchar, nunca vas a recibir la palabra. Nunca vas a recibir una enseñanza que te pueda ayudar, que te pueda animar. Pero si tú recibes la recompensa del profeta, entonces significa que tú has recibido una palabra que te puede hacer distinto. Si tú recibes a un justo, entonces recibirás recompensa de justo. Porque recibir a un justo, ¿qué significa? Que voy aprendiendo de su vida, que voy viendo cómo se esfuerza por vivir la palabra, que voy viendo cómo se esfuerza por vivir el amor, que voy viendo cómo se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios y por lo tanto de vivir el reino. Si tú recibes a un justo, recibirás recompensa de justo. ¿Y la recompensa de justo en qué consiste? Que voy aprendiendo cómo Él vive la palabra, cómo vive el reino y cómo lo puedo vivir yo. Él se convierte en un modelo de vida para mí. Esa es la recompensa. No solamente pensemos recompensas futuras, no. La recompensa es que tú estás recibiendo un mensaje, que estás llevando algo en tu vida, que tu vida queda impactada por eso que el otro vive, por eso que el otro anuncia. Y si el otro lo que anuncia, el otro lo que vive, te transforma, habrás recibido recompensa. Porque la gente podría decir, cambié gracias a esas palabras. Esa es la recompensa de profeta. Cambiaste tu vida. Es que cambié, ¿verdad? Porque su modo de vivir, su modo de actuar me cuestionó y yo quise empezar a vivir como él. Y soy una persona nueva. Esa es la recompensa de justo. Te transformaste, te hiciste nuevo, te renovaste en lo más profundo de tu ser. Esa es la recompensa de justo. Y finalmente el pequeño, ¿verdad? Dice, aunque le dieras un vaso de agua, cuando tú te preocupas por el pequeño, cuando tú te preocupas por el frágil, recibirás recompensa, porque efectivamente reconocerás el amor de Dios en tu vida, reconocerás el amor de Dios en tu historia, y entonces reconocerás a Cristo en ese pequeño, y no quedarás sin recompensa, porque reconocerás el valor que tiene el pequeño, el indefenso de la historia, y cómo tú puedes ayudar a los indefensos de la vida. Fíjese cómo entonces el unirnos a la vida de Cristo, entonces significa así, no tener apego del pasado, no tener apego del futuro, comprometerme en el presente. Pero para comprometerme en el presente significa que tengo que recibir la palabra.
el profeta. Significa que tengo que recibir al justo, un modelo de vida. Y significa que tengo que ayudar a los pequeños, a los que me necesitan. Y cuando yo lo recibo, entonces yo me transformo, yo me animo y me voy identificando cada vez más con el proyecto de Cristo. Me voy identificando cada vez más con lo que Cristo anuncia, con lo que Cristo da a conocer, con lo que Cristo va dando en su enseñanza. Y yo me voy renovando en mi propia vida. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, el día de hoy se nos invita precisamente entonces a transformar nuestra vida, a transformar nuestra historia y a reconocer que entonces debemos de dejarnos impactar por la persona de Cristo, recibiendo y acogiendo su palabra, su estilo de vida y sabiéndolo reconocer en los pequeños, para que así podamos comprometernos en serio con nuestra realidad y dar a conocer el anuncio de Cristo en todos los ambientes de nuestra vida. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, presentemos ahora nuestra oración por la Iglesia, por el mundo entero y por nosotros mismos. Y vamos a ir diciendo a cada una de las peticiones: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, quien ayer cumplió 28 años de su ordenación episcopal, que sea un buen guía de la comunidad de los seguidores de Jesús y ayude a todos a vivir con alegría el camino del Evangelio. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros países de América, que no olviden nunca los valores cristianos de paz, concordia, fraternidad, atención a los pobres y a los débiles y la acogida a los que buscan una vida más digna. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que sufren por la enfermedad o la vejez, que puedan vivir con buen ánimo su debilidad y no les falte la fortaleza de Dios ni la compañía de los hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios les alcance la salud a los enfermos, fortaleza al personal de la salud, consuelo a las familias y el acierto a los responsables de tomar las decisiones de nuestra nación, y por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que vivamos siempre con un espíritu siempre abierto al amor de Dios y demos testimonio de Él en toda ocasión. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las plegarias que te hemos presentado y también por todas las que cada uno de nosotros lleva en su corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestros dones. Bendito seas, Padre, Dios del universo, por este
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unida a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, hosana, 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 hosana. Del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de
es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad. Me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo aquí. Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día. Gracias.